Muchísimas gracias a las personas que se han conectado muy puntualmente a participar de este webinar en el área de geofísica. Proisercol es una compañía que nace para desarrollar los nichos de mercados en la industria de la ingeniería geotécnica, geomecánica, geofísica, civil, forestal y entre otras. Ofrecemos soluciones tecnológicas y de servicios especializados en diferentes sectores con el fin de crear oportunidades de crecimiento en conjunto para lograr la excelencia de un servicio que contribuya a la expansión de nuevas alternativas de cómo hacer más fácil el trabajo de cada área. Hoy presentaremos el webinar con el módulo de Don Holst del software GeoStru. GeoStru es un software especializado en el área de la geotecnia, geología, geofísica, geomecánica. Brinda más de 30 soluciones en diferentes áreas, con más de 20 años de experiencia, presencia en 30 países alrededor del mundo y más de 30.000 licencias activas. GeoStru es líder en el mercado mundial. Con el tiempo hemos demostrado estar siempre del lado de nuestros clientes, manteniendo precios competitivos y calidad profesional. Hoy nos acompaña el ingeniero y doctor José Ángel Tovar, ingeniero geofísico, magíster en gerencia ambiental, magíster en comercio internacional del Instituto Madrileño de Formación. Posee también un doctorado en gerencia de la Universidad Yacambú en Venezuela. Ha laborado por más de 20 años en el área de la geofísica, ocupando diferentes cargos como geofísico de estudios integrados, gerente de mantenimiento de equipos sísmicos, jefe de control de calidad, superintendente de operaciones geofísicas, geofísico de sísmica de pozos, geofísico de operaciones, sismólogo. También posee experiencia en docencia en el área de mecánica de suelos en pregrado. El día de hoy vamos a iniciar la sesión durante una hora. Al finalizar la sesión 15 minuticos antes, voy a habilitarle el micrófono para que las personas, si tienen alguna inquietud, alguna duda, puedan aclararla con el ingeniero y doctor José Ángel Tovar. La idea es que podamos interactuar al finalizar la sesión y ustedes puedan aclarar cualquier tipo de inquietud. El día de mañana les cuento que vamos a iniciar el tema del curso. Las personas que estén interesadas como tal en mirar el contenido, en participar del curso, me pueden escribir al chat y con mucho gusto les estaré enviando a los correos electrónicos y también al WhatsApp el contenido para que ustedes puedan revisar la información y si están interesados, pues puedan participar del evento. Les he estado enviando también a algunas personas varios webinars que tenemos totalmente gratuitos en estas semanas, en esta sesión. Tenemos para el día 7 de marzo, tenemos un webinar también totalmente gratuito que es en la parte de interpretación de sondeos geológicos, geofísicos y geotécnicos con el software de GM3D de GeoStru. El día 12 de marzo tenemos otro webinar totalmente gratuito en el módulo de muros de Gavión con el software de GDW de GeoStru. Y el 18 de marzo tenemos el último webinar en el área de geofísica, que es el de RSL, Respuesta Sísmica Local. Las personas, como les comentaba, que estén interesadas de pronto en conocer el contenido del curso, me pueden con mucho gusto escribir y con mucho gusto les envío la información. Sin más preámbulo, nuevamente le damos la bienvenida al ingeniero José Ángel Tovar. Cualquier inquietud, cualquier duda, me pueden escribir al chat y con mucho gusto. Muchísimas gracias y buena noche para todos. Ingeniero, bienvenido. Muchísimas gracias, Alex. Bienvenido todos. Buenas noches. El webinar de hoy vamos a hablar del método sísmico Downhole, el cual vamos a procesar con el software desarrollado por YouTube llamado Easy Downhole. El contenido del webinar lo vamos a desarrollar primero con las propiedades dinámicas que podemos conseguir con este tipo de métodos. Eh, Enfocaremos cuál es el ensayo Downhole, mm, los principios básicos de este ensayo, las características principales del ensayo Downhole. Y ya empezaremos entonces a mostrarles el módulo Easy Downhole, qué hace, cuál es su alcance, cuáles son los beneficios del módulo Easy Downhole, cuáles son las principales diferencias con otros programas que sí existen en el mercado. Haremos un recorrido por la adquisición de los datos Downhole, el procesamiento e interpretación. Luego revisaremos cuáles son las aplicaciones que existen sobre este tipo de métodos y finalmente le presentaremos el módulo para atender a todas sus preguntas. Igual pueden preguntar en el recorrido cualquier cosa que le parezca importante y la atendemos para, para ir juntos. Este tipo de método sísmico somero
son técnicas que aprovechan las ondas acústicas del suelo para caracterizar, en principio, propiedades geotécnicas del suelo. Y estos análisis dinámicos que se requieren para caracterizar las respuestas y los daños de estas estructuras nos van a servir para formular estrategias en la construcción requeridas para diseñar estructuras sismoresistentes. Para eso es importante entonces conocer programas en el estado del arte como este de Yostruz, llamado Easy Van Holt, para el aprovechamiento de este tipo de estudios. Las propiedades dinámicas de los suelos que vamos a conocer con el ensayo de Van Holt son el módulo de rigidez, la relación de Poisson, el módulo de Young, el módulo de compresibilidad aerométrica, el módulo de compresibilidad volumétrica, la resistencia al corte y la compacidad de suelos granulares. Para atender a estas características, cada país tiene una clasificación según su nivel de sismicidad. Esta clasificación me refiero a la categoría del suelo. Para suelos tipo A, las velocidades de las ondas de corte que vamos a explorar con este tipo de sondeo son superiores a 1500 metros por segundo. Para tipo B, vamos a tener velocidades entre 760 y 1500 metros por segundo. Luego, suelos tipo C, que son también densos, tenemos velocidad entre 360 y 760 metros por segundo. Pero aquí empezamos a atender ya las características geotécnicas de este tipo de suelo. Son suelos que con correlación empírica se correlacionan con el ensayo SPT del número de golpes mayor a 50, así como la resistencia al corte para este suelo no drenado mayor a 100 kilopascal. Para suelo tipo D, tenemos la correlación de la velocidad de onda de corte entre 180 metros por segundo y 360 metros por segundo. Y para el SPT, entre 15 y 50 golpes, así como para la resistencia al corte no drenado entre 50 y 100 kilopascal. Y luego tenemos el suelo, digamos, de velocidades de corte más bajas, menores a 180 metros por segundo, y la correlación con el SPT es para número de golpes menores de 50 y resistencia al corte menores de 50 kilopascal. Y luego tenemos la última categoría, que son suelos licuables, capas orgánicas, y esta es una clasificación que hace el país de acuerdo a la sismicidad. Normalmente en un país con frecuencia sísmica alta, el nivel de suelo permitible para construcción es de 250 metros por segundo. Ahora veremos, este método sísmico de Anhol es un ensayo que nos va a servir para medir los tiempos de la onda de cuerpos, P y S, desde la fuente hacia los geófonos colocados en el polo. Y esto nos va a servir para medir entonces la velocidad de la onda de corte y evaluar la estratigrafía de este suelo. Estos son estudios categorizados como mediciones sísmicas, son invasivos porque hay que hacer un hoyo en el suelo, son tipo activo porque necesitamos una fuente artificial y se tratan de ensayos in situ porque hay que recabar la información en el lugar del estudio. Los principios de este método son, en primer lugar, están enfocados a estudios geotécnicos. Se pueden hacer estudios de hasta 100 metros de profundidad. También se pueden usar uno o más geófonos dependiendo de la cantidad de recursos con corte baja de 4.5 a 14 Hz, geófonos eh, triaxiales de 3 componentes, verticales y 2 horizontales. Se van a registrar entonces las ondas P y S para obtener los parámetros elástico-dinámicos. Las características elásticas de los estratos se van a obtener con base a la velocidad de la propagación y densidad de los materiales
que el perforador va a identificar una vez que está perforando. Y el pozo, por supuesto, debe estar entubado y cementado para ofrecer el mejor acople posible en la recepción de esa llegada, de esos arriba. El elemento clave de este tipo de ensayo es las bobinas vertical y horizontal. Como pueden ver, aquí tenemos una bobina, el dispositivo, ¿sí? Una bobina horizontal y las dos verticales que son, este, forman 90 grados entre ellas. El tipo de sismograma que tenemos para la onda P y la onda S, y en el software de Easy Downhole, esta es la presentación que utiliza para identificar las primeras llegadas. Esta es la evaluación comparativa y después, cuando se van a hacer la selección de los primeros arribos, se hace un acercamiento para cada una de ellas y su comparación por grupo. Ahora veamos qué tipo, eh, qué es el ensayo, qué es el software Easy Downhole. Este es un software desarrollado por Yostrue para la interpretación de la estratigrafía de ese suelo donde se perforó el pozo. Para ello se necesita la propagación, la medición de los tiempos de llegada de las ondas P y S desde la fuente hasta los receptores colocados en el interior del pozo. La interpretación con el Easy Hall nos va a permitir definir el modelo estratigráfico de ese pozo, definir los parámetros geotécnicos y definir la velocidad de cada estrato, así como la velocidad de la onda de corte. Los beneficios de este módulo son, en primer lugar, podemos incorporar en la base el lugar donde se hizo el pozo, las coordenadas del lugar de estudio en los datos generales. Esto porque después el mismo software genera un reporte técnico que nos sirve como reporte para entrega al cliente. La importación de diversos formatos SecWise, SecTool, Ambroglio, Europeo, ASCII y TXT. También muestra pues, el diagrama del dispositivo utilizado para el ensayo de Downhole, obtención de los tiempos de trayectoria corregidos, el cálculo de las velocidades de las ondas P y S. También calcula parámetros técnicos importantes como el módulo de corte, el módulo de compresividad volumétrico, módulo de Young, el módulo de compresividad volumétrico. También nos entrega el gráfico de las dromocromas, de los estratos sísmicos, los cuales es posible deducir de allí la velocidad promedio de cada estrato y algunos parámetros geotécnicos. La obtención del gráfico de las velocidades por intervalo, con definición de estos estratos sísmicos. También nos va a entregar los gráficos relativos de los parámetros geotécnicos, que ya les mencioné, el módulo de corte, el módulo dométrico, el módulo de Young, módulo de compresividad volumétrica, para cada intervalo eh, identificado, y la estimación de la estratigrafía cercana al pozo. También, como le mencionaba, el programa nos ofrece un reporte final que sirve como base para complementar con la información necesaria que posteriormente se entrega al cliente. A diferencia de otros programas, el Easy Downhole incorpora las coordenadas del lugar de estudio en los datos generales, eh, considera un gran número de formatos CWise, TextTools, Ambroglio, ASCII, TXT. También obtiene los tiempos de trayectoria ya corregidos, calcula la velocidad de las ondas P y S, calcula los parámetros técnicos, que ya le mencioné, el módulo de corte, el módulo métrico, módulo de Young, módulo de compresividad volumétrica. Este módulo Easy Downhole también forma parte de una familia de más de 40 aplicaciones, con soporte, como le mencionaba Alex, en ingeniería civil, en geotecnia, en geología, geofísica, geomecánica, hidrología, hidráulica y topografía.
También, además de esto, Yotru ofrece una gama de GeoApp, que son dispositivos de recursos con soporte en la PC o en la nube. Esto con la oportunidad, pues, de agregar nuevas aplicaciones en el estado del arte, así como disponibilidad de nuevas versiones y soporte técnico eh, continuo todo el tiempo. La facilidad del uso de software para cualquier profesional del área y el costo que es muy accesible a diferencia eh, de otros programas en el mercado. Las etapas del método son, en primer lugar, el diseño, que tiene que ser la base, digamos, según el objetivo del estudio, la adquisición, que es el momento en el cual se adquieren los datos y se pasa esta información a medio digital, luego el procesamiento de esta información una vez que se incorpora al programa Easy Hold y posteriormente la inversión o la interpretación de estos resultados. El esquema de adquisición empieza con la colocación de una fuente mecánica para generar las ondas eh, que se requieren grabar, ¿no? En el pozo se colocan los geófonos triaxiales con propiedad de respuesta que pueden ir de 4.5 a 14 Hz, eso dependiendo del tipo de bobina que se utilice, pero hasta 14 Hz es aceptable, es suficiente. Un sismógrafo multicanal que registre de forma digital la- las ondas y llevarlo a medio digital. El traductor, el trigger que va a identificar el instante o el retraso desde el golpe, la generación hasta la boca del pozo. Y esto se recomienda que se hagan en tuberías normales alrededor de 3 pulgadas porque la herramienta debe utilizar un brazo que es el que requiere, pues, para acoplar lo mejor posible este tipo de medida no mayor a ella, de manera que pueda tener la mejor recepción posible. El procesamiento se va a hacer a lo largo del ingreso de la señal de los datos en el software para luego hacer un filtrado y picking. Esto se hace ligeramente eh, rápido. Luego se fijan los parámetros de adquisición, se revisan según lo utilizado en el campo. Luego se calcula con el método directo según los tiempos medidos en estos picking y el método de intervalo, para luego pasar al proceso, a la interpretación. En la interpretación se calculan las velocidades de corte, luego se verifica la estratigrafía del suelo eh, por intervalos y luego se verifica también los parámetros geotécnicos por intervalos y los parámetros geotécnicos promedio para finalmente generar el reporte técnico. Las aplicaciones de este tipo de ensayos son para microzonificación sísmica, para normalización de construcciones, diseño de construcciones sismoresistentes y evaluación de estructuras. El ensayo, ya dijimos, que nos entrega el modelo estratigráfico, los parámetros geotécnicos de ese suelo, las velocidades interválicas y la velocidad de la onda de corte. En el caso de la microzonificación sísmica, que es una de las aplicaciones más importantes que tiene el método, se utiliza para evaluar o tratar de evadir pues este efecto producido con los terremotos, de los terremotos, eh, descartando el suelo que es más vulnerable con respecto a otro donde se puede hacer este, construcciones más seguras. Y este tipo
eh, de ensayos, ya dijimos, se utiliza para estratificación, identificar esa estratigrafía del suelo, evaluarla con las categorías de acuerdo al país, eh, la velocidad de la onda de corte, ubicación de ese suelo, de ese lecho rocoso, evaluación del módulo de corte, del espesor de esas capas y el perfil de ese suelo que necesitamos identificar para la evaluación geotécnica y el diseño con el ingeniero civil. En uno de los análisis importantes, esto lo vamos a hacer en el curso, analizamos el terremoto reciente que hubo en Turquía el año pasado, al principio del año pasado, donde se registraron movimientos sísmicos con aceleraciones de hasta 2G y periodos cortos que impactaron en las casas de 4 y 5 edificios de 4 y 5, de 5 pisos. Se registraron velocidades de onda de corte de hasta 670 metros por segundo. Y identificaremos entonces si esto se pudo haber evitado, por supuesto, estas construcciones, desde que hay edificios cerca, edificios caídos, porque que cayeron cerca de áreas donde no impactaron pues, este movimiento sísmico. Y ahora, bueno, pasaremos a la utilización del módulo, así como atender a sus preguntas en el transcurso eh, del avance de esta parte de la interfase del módulo Easy on Board. Voy a dejar de compartir para mostrarles el módulo Easy on Board. Ok. Lo que están viendo en su pantalla es la interfase del módulo Easy on Board. Un momento. En, en esta interfase nosotros vamos a identificar eh, el icono que le ofrece YouStru para comunicación directa, es decir, todos los imprevistos o percances que pueda tener el usuario con el uso del módulo, le asigna su correo y password de manera de tener esta comunicación directa, así como la evaluación y solución de, eh, de esos inconvenientes o también pueden ser observaciones para modificaciones, avances, sugerencias, todo ese tipo eh, de observaciones que tiene el usuario al momento de la evaluación de los datos. ¿Eh? También vemos la pestaña de datos generales, donde se identifica la empresa que hace la evaluación, la adquisición, así como el procesamiento e interpretación. Eh, Aquí se identifica las coordenadas de ese lugar. Yo pongo Bogotá, por ejemplo, y él me ubica las coordenadas de ese lugar eh, que yo le estoy pidiendo identificar. Así también como el, los datos de la persona que hace, de la empresa que hace el registro, el cliente, el nombre de la obra, la localidad, el ensayo
el operador del ensayo y el responsable de ese ensayo, ¿no? La, la empresa. Se pide identificar en esta parte para agregar esta información al informe final que se va a entregar al cliente. Nosotros podemos hacer entonces una carga de datos desde, desde la importación de archivos aquí, desde la importación de archivos TEC2, Ambroglio, TXT o la fuente CSV que se genera con Excel. Nosotros podemos hacer entonces importar para cada uno de los registros de los niveles registrados. Voy a buscar aquí unos datos para mostrarles eh, formato TEX2. Para cada uno de estos niveles existe eh, la onda P, la onda S, horizontal uno y la horizontal 2 que están en 90 grados. Como yo empiezo mi registro de la profundidad mayor, en este caso 30 metros, y tengo 10 registros distanciados cada uno, 3 metros entre niveles. Por supuesto, estos datos todos me los entrega el reporte del operador que viene de campo. Yo hago con esto la importación, tarda un poquito mientras él carga, lee la información y me la ingresa al software. Disculpen, estoy tratando algo, pero quiero mostrarle cómo se ve una vez que esto está ingresado al software. Alguien me escribió por aquí. Un segundo que no sé, pero creo que la máquina mía que me está dando problemas, la dejé prendida mucho tiempo. Me da chance de mostrarle esta parte. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora, lo que hemos hablado mientras él responde? Pueden Duda, levantar su mano y se les habilita el micrófono, ingeniero. Las personas que puede tengan de escribir pronto dudas. también. Correcto. Muchas gracias. Puede escribir también su pregunta si desea, mientras. Ok, ahí terminó.
Un segundo mientras resuelvo aquí. No sé por qué. ¿Alguien se anima a preguntar algo de lo que hemos hablado, de lo que esperan del programa? Déjenme abrirlo otra vez. Ingeniero, mientras lo abre, les voy a dejar a las personas conectadas las diferentes soluciones que manejamos con el software de GeoStru para que ustedes puedan revisarla. Incluso si desean que les activemos una licencia, perdón, en versión trial, me pueden escribir al WhatsApp y con mucho gusto podemos activársela. Le acabo de dejar los diferentes módulos que manejamos con el software. Las personas también que tomen el tema del curso tienen un descuento de 40% en temas de licenciamiento, en compras de licencia. Recordarles igualmente que las licencias de GeoDestru son licencias vitalicias de por vida y aparte permiten ser instaladas en dos equipos totalmente diferentes, que es una de las grandes ventajas del software. También como tal, la licencia va a perdurar por siempre. Si ustedes de pronto desean mirar el tema de las actualizaciones, es opcional, no es obligación que puedan actualizar. La actualización tiene un costo de 59 euros, pero si no quieren actualizar, ustedes pueden seguir con la versión por siempre y para siempre, que es una de las grandes programas, ventajas que tiene el software. Además que la licencia es bastante económica. Cualquier cosa, de todas maneras, me pueden preguntar al chat y con mucho gusto. Gracias, ingeniero. No, gracias a ustedes, gracias por la información. Ok, entonces yo voy a proceder a cargar mi set de datos. Ok, y dijimos que cada uno de, de esta fila correspondía a un nivel. Entonces, como yo empiezo desde lo más profundo, lo que hago es colocar en mi nivel más profundo mi distancia con el siguiente nivel más somero desde esa profundidad y el resto se va a repetir con esa interdistancia para facilitar el, el trabajo al intérprete, ¿correcto? Que ahí debería empezar a cargar, así lo está haciendo. Yo creo que era, porque la dejé mucho tiempo prendida, eh, cada nivel se registra por separado con un nombre de archivo distinto. Y luego esto se identifica para incorporarlos al set de datos. Este sería mi set de datos para onda P. Igual yo incorporo set de datos para onda S y así para cada uno de ellos. Eh, Cuando yo quiero hacer la selección o picado de cada nivel, este sería el de 3 metros. Yo hago mi filtrado de mi onda de manera que yo pueda hacer mi selección del picking donde estimo está esa primera llegada. Verifico ese tiempo de arriba y lo acepto y estoy conforme. Luego hago lo mismo para el siguiente nivel, que también, por supuesto, estos niveles con la profundidad están más ruidosos, entonces hay que filtrarlo para identificar esa primera llegada hasta que permita, pues, hacer el picking, esa selección del tiempo de esa primera llegada para el nivel de 3 metros y aquí de 6 metros, quise decir. Y aquí en la tablita vamos eh, observando todos esos piques que estamos realizando, ¿no? Entonces lo hacemos
para el resto de los niveles. Esto se hace muy rápido realmente. Y lo que hacemos es identificar entonces esa primera llegada en todos los niveles. Filtramos bien la señal de manera que el ruido no me interfiera esa percepción de la primera llegada, de esos arribos, de esos primeros arribos. Entonces, aquí tendría el de 18 metros. Voy profundizando con los niveles. Y por supuesto me voy dando cuenta que la selección de esas llegadas son coherentes, ¿no? Por supuesto. Esta parte se requiere primero eh, mucha agudeza y coherencia, pues como fíjense que este tiempo que yo hice aquí se parecía al anterior, ¿no? Y puedo igualmente corregirlo. Por eso es importante la calidad de la información, porque le va a permitir al procesador que haga el mejor trabajo posible, identifique esas primeras llegadas sin contratiempo, sin adivinar esos arribos que sean lo más claro posible y el, el cálculo de la velocidad será mucho más fiel. Por supuesto, este es uno de los métodos geofísicos de sísmica somera más confiable que tiene geofísica porque es el registro que se hace perforando el hoyo eh, desde adentro del suelo y con la certeza de que la densidad y el coeficiente de Poisson son verificados por el perforador. Es decir, ese material que se está alcanzando en el suelo se está verificando y se puede inclusive entonces o estimar la densidad o medir en laboratorio la densidad aparente para incorporar en el archivo que nos va a servir para el cálculo de las propiedades geotécnicas. Y por supuesto, estos valores van a ser muchísimo más fieles con la realidad y son referencia para cualquier otro tipo de registros físicos, en refracciones, en la W, etcétera. Inclusive ensayos geotécnicos, porque la correlación es perfectamente también medible. Entonces, esto lo hacemos para la onda P y la onda S. En el caso de la onda S, también hacemos el filtrado S1 y S2. En este caso, estamos viendo la información de las dos ondas y hacemos la selección de tiempo. Pero para no quitarle tanto tiempo con esta parte, vamos a incorporar estos tiempificados de el proyecto como si ya lo hubiera seleccionado. Este,
Ingeniero, ¿me confirma si me escucha? No le estamos escuchando. El ingeniero se quedó sin red, ya está ingresando nuevamente. Una disculpa de antemano.
puedo personalizar mis estratos con colores y texturas. Para resumirles un poco, y tengo mi gráfico de comportamiento de mis velocidades primarias y mis velocidades de onda de corte. Para el caso del método directo. Entonces, en el método de intervalo tenemos la misma este, situación, pero agregamos los estratos que seleccionamos en el método anterior. Todo esto lo hace automáticamente el programa. Y mi último estrato. ¿Ok? Y los valores de velocidad de onda de corte para estos estratos. ¿Ok? Cada uno de estos intervalos son entonces velocidades de cada uno de esos intervalos que el programa calculó con los tiempos de arriba que yo le, le incorporé, ¿no? Igual, entonces tengo la velocidad promedio y tengo, según los estratos, para cada uno de esos niveles conseguidos. La velocidad de onda de corte, la densidad, el coeficiente de Poisson, el módulo de corte, el módulo de compresibilidad métrica, el módulo de Young y el módulo de compresibilidad volumétrica. Todos estos valores, así como lo están viendo, y los gráficos que sería densidad, para el gráfico de densidad para cada uno de estos intervalos, y el estrato conseguido, el coeficiente de Poisson. Aquí tendríamos el módulo de corte y el módulo, aquí está en la leyenda, el módulo de corte, el verde y el módulo de compresibilidad métrica, el azul. Y también tenemos el perfil del módulo de Young, el verde, la línea verde, y el módulo de compresibilidad volumétrica, que es la curva azul. Entonces, nosotros lo que hacemos con esta información es con, compararla con los valores que obtuvimos con el método directo y vemos que tienen, eh, que son coherentes, que tienen mucho parecido. Y una vez que tenemos este modelo ya seleccionado, eh, nosotros revisamos entonces esta estratigrafía, bien sea del método de intervalo, ¿ok? Lo guardamos y guardamos también la estratigrafía del método directo para su comparación y también para eh, utilización de otro software de USTrue si quieren hacer el cálculo eh, de carga, de capacidad de carga, de estratigrafía, etcétera, ¿no? Eh, Después que hacemos esta, esta revisión, nosotros generamos el reporte técnico que sería parte de teoría de cómo se hicieron estos cálculos geotécnicos, eh, las gráficas cuando se consiguieron los tiempos de arribo. Déjenme mostrarle un modelo de este tipo de informes. ¿Alguna pregunta hasta aquí de lo que hemos hablado? Voy a dejar de compartir para mostrarles el informe de un modelo de informe que genera el software Easy Hall.
Deben tener preguntas, imagino yo, y aprovechar porque este tipo de método sísmico, aunque no es muy frecuente, es el de los más confiables. Y cuando hay estudios importantes de sísmica, se recurre a este tipo de... Voy a dejar de compartir para mostrarles el informe. ¿Ok? Ahí tendrían lo que es, si hubiéramos incorporado eh, los datos generales, las ordenadas, los datos iniciales de, del offset del pozo, de las profundidades, con los tiempos de pozo. Luego tenemos los resultados, los tiempos corregidos para cada uno de esas profundidades, las velocidades, onda primaria, onda secundaria, densidad, coeficiente de Poisson, todo para cada uno de esos niveles, de esos intervalos, la estratigrafía conseguida. Luego tenemos con el método directo los valores de, el- según el número de estratos este, eh, determinados, los valores promedios para cada uno de esos estratos, eh, y las características geotécnicas de esos estratos, la bromotoma con el método directo, y igual tenemos para el método de intervalo la misma situación, el gráfico con los tiempos conseguidos y los parámetros geotécnicos. Luego tenemos los perfiles, los gráficos de los perfiles geotécnicos, lo que seleccionó, y, y ese sería, digamos, lo que resume pues, toda la información desde principio a fin que le puede incorporar el informe técnico, que resume todo lo que hace el procesador en en la interpretación, ¿no? Me gustaría saber si tienen preguntas, si creen que este software les puede ayudar, o creen que hay otro software con características superiores. Me gustaría escucharlo, o si pueden escribir para saber pues si tienen dudas y Voy a habilitar en estos momentos el micrófono, ingeniero, para que las personas puedan levantar la mano y puedan activar su micrófono y aclarar cualquier tipo de dudas y inquietudes que puedan tener. muy bien. Bueno, como les explicaba, este es un software muy completo porque maneja toda la información que requiere el constructor, toda la información que requiere conocer el constructor del tipo de suelo que se está estudiando, ¿sí? No sé si eh, alguien quiere saber algo que no dije, me faltó, lo resumí mucho. Recuérdense que era un webinar para 1 hora, y por supuesto, aunque la explicación es extensa, traté de resumirlo lo más posible para que puedan este, entender pues cuáles son los pasos correspondientes con respecto al software que están conociendo hoy. Pero si me salté algo y ustedes piensan que me faltó examinar eso,
me lo pueden hacer saber, ¿no? Entonces, bueno, este tiene la opción también en español, porque están viendo, en inglés, en italiano, y tiene también, como le había mencionado, se puede hacer copia de imágenes, es decir, todas estas imágenes las pueden copiar aparte, como imágenes aparte, en BMP, o imágenes BMP, o como DXF, la serigrafía para exportar a AutoCAD. Por ejemplo, podemos hacer impresiones, listas de impresiones eh, para DXF, PDF. Podemos hacer copia de imágenes como lo que montaba también. Y en realidad, bueno, entonces, eh, prácticamente todos, si lo examinan con calma, lo pueden conseguir, todas las herramientas dentro del módulo. No tienen que recurrir a cálculos externos para resolver, eh, eh, ¿cómo se llama? Soluciones que refieren al método, ¿no? Oscar tiene una pregunta. Adelante, Oscar. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. ¿Sí me escucha? Sí, le escucho muy bien. Adelante. Una pregunta. Habló hace un momento respecto a la profundidad, digamos, para lo cual puede tener objetivo este ensayo. Sin embargo, me gustaría saber de forma lateral cuánto sería el off-shot, si se puede decir así, del tiro de golpeo, pues porque pues he visto que en muchas partes se utilizan que 50 centímetros, 1 metro, 2 metros, pero no sé por qué varía tanto si eso debería ser como prácticamente igual para todo, ¿no? Y en realidad eso va, gracias por tu pregunta, Oscar. Importante. Fíjate que, claro, yo puedo colocar aquí, no sé, 1 metro, ¿por qué 2,6? ¿Por qué otros colocan 3? ¿Por qué otros colocan 1 metro? Eso va a responder al tipo de suelo, en principio. Y lo que tienes que estar pendiente es que esta distancia no distorsione tanto la información por esa primera llegada que llega al nivel más o menos. Entonces eso va a depender de las pruebas iniciales que haga. Y si tú puedes acercar, si por supuesto, si puedes acercar tu offset lo más posible, excelente, porque eso lo que te va a dar es la mejor calidad en la primera llegada. Pero si distorsiona esa primer nivel, entonces es mejor alejarlo hasta que ese primer nivel llegue suficientemente claro. Si lo alejas más, corres el riesgo de que este tiempo, aunque lo esté corrigiendo, este tiempo sea muy, muy alto. ¿Sí? Aunque tú lo estás corrigiendo, es preferible que este tiempo sea lo más corto posible porque eh, todos los niveles son corregidos. Entonces, recuerda que estamos hablando de cuerpos heterogéneos y no sabemos a ciencia cierta si este tiempo es, si lo alejamos mucho, es un tiempo igual para todos los niveles. Entonces lo acercamos lo más posible, no tanto como para que mi nivel somero quede saturado y no lo alejamos tanto como para que mi tiempo de corrección no sea tan alto. Eso más o menos, Oscar, lo que te preguntabas. Sí, me queda muy claro, muchas gracias. Eh, También ahorita hablabas del tema de que como digamos que en estudios de sitio hay ciertas personas que incluyen este tipo de ensayos, pues particularmente nosotros hace poco lo implementamos y la clasificación del perfil del suelo con este método fue de
y a través de todos otros métodos, la clasificación del perfil de suelo fue tipo C. Entonces, digamos que realmente quien debe tomar uno la realidad de las cosas, porque pues en una construcción de una gran envergadura, pues eso va a tener repercusiones económicas muy grandes. Claro. Entonces, pues no sé si es que hay alguna tipo de limitación de este ensayo que pueda generar algún tipo digamos que, no de malos resultados, pero sí que repercuta en el resultado final. Sí, normalmente este de los ensayos geofísicos es más confiable, precisamente porque está verificando que esa densidad de material que estás encontrando va a inclusive identificar el perforador, identifica en qué niveles, hasta qué niveles encontró arena, cuando empezó a verificar lima, dónde está la roca dura. Lo estás viendo de primera mano, sin embargo, lo que nos interesa a nosotros es calcular entonces esas velocidades de la onda de corte. Pero eso que tú dices es importante porque yo puedo confiar en mi método, pero estoy más seguro y eso se hace así como en geofísica en, en, otro, en otras especialidades, que es eh, corroborar tu método con otro, bien sea geotécnico, ¿sí? Parecido, de manera de que tú puedas hacer esa correlación de la categoría del suelo, de las velocidades, es decir, del tipo de suelo, categoría C, por ejemplo, con las velocidades y el número de golpes que te dice, ¿verdad? La correlación, eh, digamos, normada o del país pues, que corresponde. Entonces, cuando tú haces esa eh, corroboración de esa información con otro método, estás como certificando que tu método está correcto. ¿Ok? Cuando tú lo haces solo, de repente, bueno, necesitas, como decir, no, pero es que la información que levantaste está correcta, es de buena calidad, pero cuando complementas con otro método, ya sea geotécnico o geofísico, lo que estás aseverando que tu información es veraz, es muy confiable. ¿Ok? Tú mencionabas también, Oscar, lo de la profundidad, y eso por supuesto va a depender de la envergadura de esas construcciones, ¿no? Pero normalmente se tiende, en geotecnia, se tiende a explorar hasta 30 metros. Inclusive hay métodos eh, de de análisis multicanal con onda superficial, que puede explorar con estudio ambiental, puede explorar hasta 100 metros. Entonces, eso sirve para profundidades mayores. O sea, puede complementar estos métodos de más W, ¿sí? Que es el análisis multicanal de onda superficial, con el método de downhole para profundidades mayores a 30 metros, ¿no? Y requiere para construcciones de gran envergadura, construcciones, este, eh, ¿qué te digo yo? Edificios muy altos o este, centros comerciales. Es decir, este tipo de construcciones que requieren cimentaciones más profundas, ¿no? Contesto a tu pregunta, Oscar. Más o menos eso era lo que preguntaba, ¿no? Hay un ingeniero, qué pena, ingeniero, para terminar también, hay un ingeniero que tiene una pregunta, que es el ingeniero Javier Roberto Santiago. Dice, me gustaría preguntarle si usted considera que Crowdsource da información más fiable. Repita si el crossover. Sí, da información más fiable. Ajá. Ah, sí, claro, por supuesto. Cuando utiliza el crossover, con este programa no podemos procesar crossover, este para downhole, pero el crossover, por supuesto, obtiene información porque tiene la fuente en- dentro
del suelo y tiene los receptores dentro del suelo en otro hoyo, ¿no? Pero tiene, digamos, estás registrando eh, la, estás registrando los datos, ¿eh? Con parámetros de medición, recepción y generación y recepción dentro del suelo. Entonces, por supuesto, tiene un grado más de confiabilidad que el downhole. Y así es, eso es muy cierto. Pero bueno, ¿alguien más Había quiere? visto otra pregunta, ingeniero, sí, para terminar, que era la pregunta, creo que el ingeniero Javier, ¿se puede aplicar stacking? ¿La profundidad de investigación no depende de la energía del golpe? Ah, sí, por supuesto. Cuando tiene mucho ruido, por ejemplo, en los canales más profundos, o es mejor, es bueno que tu, que tus niveles más profundos corrijan con el número de energización. Es decir, tú puedes realizar un mayor número de energizaciones en superficie, de manera que el ruido aleatorio, el ruido porque, digamos, este pozo se hizo en cercanía de poblaciones, eh, tránsito, industrias, etcétera, y pueda tener ruido en estos niveles, bueno, con el número de energizaciones, tú puedes evitar que este ruido enmascare esos primeros arribos. Y si aumentas el número de energizaciones, puedes hasta 10 energizaciones, destacas para ese nivel en, todo lo, en todos los ejes, vertical, eh, eh, y las dos horizontales, para que esa primera llegada sea más reconocida, más detectable. Y de todas maneras, el Easy Downhole, en esta oportunidad, cuando incorporas la información, ves que la puedes filtrar y puedes entonces percibir mejor esa primera llegada. O sea, el downhole te ofrece, en el caso de que no haya sido bien realizado en campo, que haya habido esa debilidad, con el Easy Downhole puedes corregirlo, puedes filtrar y corregir para verificar mejor esa primera llegada, ¿no? Tanto en onda P como en onda S. Así. ¿Alguna otra duda? No, ingeniero, por acá no tengo más preguntas. No sé si alguna otra persona tenga preguntas o dudas o inquietudes. ¿Qué les pareció algún comentario? ¿Alguien quiere decir algo del software? Lo poquito que vimos, en realidad, el uso, manejo de este software se va a ampliar en el curso que empezaría mañana. Y todos los detalles para cada una de las fases de adquisición, cómo se hace la adquisición, cómo se hace el procesamiento y cómo se hace la interpretación. Entonces, cada una de esas fases tiene 2 horas de el manejo de uso de explicación y es importante para conocer a fondo todo lo que corresponde pues al método y al software Easy Download. Bueno, yo por acá no tengo más preguntas tampoco de personas. Sin embargo, las personas que de pronto no pudieron estar durante todo el webinar por temas de que el ingeniero se desconectó, me pueden solicitar la grabación. Sí, me pueden solicitar la grabación al chat de WhatsApp y con gusto les envío la información. También, si desean revisar el tema del contenido del curso, me pueden solicitar la información. Si tienen alguna otra duda, alguna otra inquietud, me pueden escribir al chat y con mucho gusto les estaremos aclarando cualquier duda e inquietud. Muchísimas gracias a las personas que tuvieron paciencia. De antemano le pedimos una disculpa,
En realidad no contábamos con que se le fuera a ir la red al ingeniero. Y cualquier inquietud y duda estamos al pendiente. Muchísimas gracias y buena noche para todos. Mil gracias. Gracias, hasta luego.